Estimados estudiantes, el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema relacionado con lo que es tablas de verdad en este estudio que estamos teniendo acerca de lo que es la lógica proposicional. Vamos a conocer primero qué son las tablas de verdad. Decimos que son tablas de verdad o también denominadas tablas de valores de verdad. Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a sus componentes. Veamos acá un ejemplo en donde se estructura lo que es una tabla de verdad. Si tenemos nosotros acá dos proposiciones, entonces vamos a aplicar una fórmula que nos dice 2 elevado a n. N representa el número de proposiciones. Entonces, si hay dos proposiciones, multiplicamos 2 por 2, nos da un resultado de 4. Eso implica que vamos a utilizar 4 filas, así como está representado en esta tabla que estamos visualizando. Pero si de pronto tenemos 3 proposiciones, o sea, 3 letras distintas, entonces sería 2 elevado al cubo. Y 2 elevado al cubo es igual a 8, lo que significa que vamos a utilizar 8 filas. Vemos acá los elementos que vamos a utilizar en las tablas de verdad. Lo más importante es la utilización de las variables o de las letras, que generalmente van a ser P, Q, R, S o T. Pero las que más se utilizan son, en este caso, la P y la Q. Aquí vemos cómo se estructura las, cada una de las variables y la forma que obedece a ciertos lineamientos. Consideremos ahora lo que son las reglas de las tablas de verdad, que es muy importante que nosotros las sepamos para poderlas aplicar dentro de la estructura de lo que son las tablas de verdad. Primero tenemos con el conectivo negación, que lo representamos de esta forma, o también con un símbolo que utiliza la letra ñ en la parte superior, que se le llama virgulía. En este caso, vamos a también a considerar y a explicar que para representar los valores de verdad, utilizamos números. El 1 representa el valor verdadero y el 0 representa el valor falso. Entonces, acá tenemos esta negación de P. Entonces, si P tiene un valor falso, entonces en no P va a ser verdadero, o sea, es su valor contrario. Y si acá P tiene un valor verdadero, entonces su contrario es falso. Ahora conozcamos cada una de las reglas, empezando por la conjunción. En la conjunción tenemos acá que utiliza este conectivo lógico. Este conectivo lógico lo leemos como y. Entonces acá leemos simbólicamente P y Q. Cuando P y Q los comparamos en una tabla de verdad, entonces la regla nos dice, es verdadera cuando ambas son verdaderas. Acá tenemos que tanto P como Q tienen el mismo valor, que en este caso es verdadero. Entonces, con el conectivo lógico de la y, que es la conjunción, entonces el resultado va a ser verdadero. Todos los demás valores van a ser falsos, porque no llenan esta condición que los dos sean verdaderos para ser verdadero. Ahora, en la disyunción. En la disyunción utilizamos este conectivo lógico que leemos O, entonces acá tenemos P o Q. Y la regla de la disyunción nos dice que si los dos valores de verdad son falsos, así como visualizamos acá, si P y Q es falso, entonces en la disyunción el resultado del valor es falso. Entonces, P o Q es falso cuando las dos son falsas. Ahora, pasemos ahora a conocer lo que es la condicional. Acá en la condicional utilizamos este conectivo lógico que leemos entonces. P entonces Q. Entonces, acá en la regla de la condicional tenemos que nos dice que P entonces Q es falso solo cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Solo en este caso, entonces el valor de verdad de P entonces Q va a ser falso. En las otras formas vamos a tener que van a ser verdaderos. Esta es la regla que nos va a guiar. Esta es la regla general para aplicar el conectivo lógico de la condicional que leemos entonces. Cualquier otra forma que no sea primero
verdadera y después falsa, entonces van a ser verdaderos. Solo cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces el valor de verdad de P, entonces Q, es falso. Ahora acá este conectivo lógico, pues acá se lee o P o Q. Y acá tenemos una regla totalmente diferente a las otras, en donde vemos que si P o Q son falsas, el resultado va a ser falso. Pero también tenemos que si P y Q son verdaderos los dos, entonces el resultado también va a ser falso. Ahora veamos la regla de la bicondicional, que es, digamos, un complemento de lo que es la condicional. La condicional nosotros le llamamos implicación y en la bicondicional doble implicación. Entonces, el símbolo de la bicondicional, este que ubicamos acá, se lee sí y solo sí. Y en la regla de la bicondicional nos dice que cuando P y Q o cuando las proposiciones que estamos representando o que estamos comparando tienen el mismo valor de verdad, así como acá en este caso, P y Q, las dos son falsas, entonces cuando tienen el mismo valor de verdad, el resultado va a ser verdadero. Esa es la regla que nos dice de la bicondicional, que P y Q van a ser verdaderos cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. Acá vemos entonces que no solamente en esta fila, en donde las dos son falsas, el valor de verdad es verdadero, sino también si los dos son verdaderos, el resultado va a ser verdadero atendiendo a la regla de la bicondicional, que repito, nos dice que P, sí, solo sí, Q es verdadera cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. Es importante que nosotros podamos dominar cada uno de estos conectivos lógicos y sobre todo sus respectivas reglas, porque nos va a servir de mucho para la construcción de las tablas de verdad, en donde tenemos que aplicar cada una de estas reglas. Muy bien, entonces, de esta manera es como compartimos con ustedes estas reglas que nos va a llevar a conocer algunos elementos que también son importantes en esto, considerando que lo que es cada uno del valor, de los valores de verdad, tenemos que es un valor que indica que en qué medida una declaración es verdad. En lógica clásica bivalente, quiere decir aplicado sobre dos valores de verdad, solo son posibles dos situaciones. Una proposición puede ser verdadera o falsa. Y esto lo podemos representar, como dijimos anteriormente, utilizando dos pares que podrían ser, en un caso, el 1 para el valor verdadero y el 0 para el valor falso. O como lo hemos conocido tradicionalmente, verdadero con la letra V y falso con la letra F. Entonces así tenemos que, cuando ya tenemos el resultado final de una tabla de verdad, podemos considerar que se puede llamar tautología. Esto se define cuando todos los valores resultan verdaderos. Cuando todos los valores finales son verdaderos, a esto se le llama tautología. Y contradicción es lo opuesto. Es cuando todos los valores finales en una tabla de verdad resultan falsos. Entonces, tautología si es todos verdaderos. Contradicción si todos resultan falsos. Y ahora, cuando hay valores falsos y verdaderos, a esto le llamamos contingencia. Entonces, esto es también importante saberlo cuando nosotros ya tenemos los resultados finales de una tabla de verdad. Muy bien, entonces de esa manera es como comparto con ustedes esta información acerca de lo que es la lógica proposicional, específicamente en tablas de verdad y conectivos lógicos.